Bueno, buenas tardes. Les saludamos desde la ciudad de Bogotá. Mi nombre es un inmenso placer acompañarles en este conversatorio vivo de Facebook, esta plataforma además que nos permite conectarnos de manera clara y además también de poder acompañarnos y hacer todo lo que tiene que ver en esta materia. Me permito presentar en primera instancia a la psicóloga Betsis Ancianis, representando a España, quien va a tocar el tema la violencia psicológica a nivel familiar. Además, seguidamente le va a continuar la psicóloga Daniela, quien es de Colombia y va a tocar el tema de la violencia de género. Seguidamente, la psicóloga Jenny, representando a México, va a hablar de la salud mental que tiene que ver con el desarrollo de los niños en la familia. Muy importante que hoy en día con todo lo que estamos viviendo. En cuarto lugar, el psicólogo Luis, desde Perú, nos va a hablar de la salud mental, lo que tiene que ver el tema laboral. Esto lo va a estar tocando a profundidad el psicólogo Luis. Y va a cerrar Alejandra, la psicóloga Alejandra de Chile, quien va a estar tocando el tema de la conducta cognitiva. Nuevamente les damos la bienvenida a este conversatorio internacional a todos los que se están sumando, no solamente a los países que nos acompañan, anfitriones como España, Colombia, Chile, Perú, México y toda la gente que nos sigue a través de Venezuela y todos los que se conectan hasta donde les ha llegado toda la publicidad de este conversatorio internacional. Vamos a comenzar, les recordamos la dinámica. Cada uno de nuestros exponentes van a estar ellos dando su perspectiva y estas herramientas necesarias para que nosotros, así que es importantísimo que usted tome el papel, lápiz para que vaya anotando y poco a poco, si me quiere hacer alguna pregunta, pues en esta plataforma tenemos una cajetica de donde usted va a colgar todos sus comentarios y muy importante nos acompañe y sea muy breve en el tema de las preguntas. Vamos a iniciar este conversatorio internacional que lleva por la importancia de la salud mental, una realidad urgente de atender y un atrevimiento con grandes beneficios. Le damos la bienvenida a la psicóloga Betsis Anciani, quien reside en España, Madrid. Entonces, bueno, Betsis, bienvenida a este conversatorio y bueno, simplemente escuchamos lo que nos tienes que decir y estamos atentos. Bueno, yo les empezaría hablando que cómo definiríamos la salud mental, según mis palabras, y cómo ha afectado en el caso aquí en España. Bueno, según mis palabras y con palabras textuales de la Organización Mundial de la Salud, la podríamos definir como un estado de bienestar de cada persona, consciente de sus propias capacidades para afrontar la vida y el trabajo en forma fructífera. Y así posteriormente hacer una contribución a la comunidad. Es relevante resaltar que todo el mundo tiene salud mental, al igual que tenemos salud física. Y así como nosotros cuidamos nuestro físico
cuidamos el poder ir a un médico cuando tenemos X dolencia, también tenemos que procurar invertir en la salud mental. Que cómo ha afectado en el caso de España. Bueno, si la salud mental es la parte, afecta la parte emocional, la psicológica y la social, aunado al tema de la pandemia, imagínese estar 40 días confinado en un hogar, donde estamos todo el día conviviendo con la pareja y aún así responsabilidad de los hijos y muchos aparte han perdido su trabajo, cosa que no es fácil. Habían muchas familias que no tenían cómo llevar un plato de comida a la mesa. Esto ocasionó muchos conflictos intrafamiliar y explotó el caso de tener muchos pacientes en consulta. Eh, bueno, esto afectó a los niños, a los padres, a todos en general, porque como sabrán, estábamos luchando contra un enemigo invisible y era y nos bombardeaban de información desde que amanecíamos hasta que nos acostábamos. Y era sorprendente saber el índice de personas que habían fallecido. Esto explotó en un caso de paranoia colectiva aquí en España, donde todos nos cuidábamos de todos. No podías confiar en nadie. Para poder ir al supermercado había que hacer grandes colas y estando en las colas se podía observar generalmente la presión tan grande que había en la colectividad en general. Es decir, este tema del COVID-19 afectó a todo el mundo por igual. Aquí no se midió clase social, aquí no se midió color de piel, aquí estábamos navegando todos en el mismo mar. Y fue, o sea, no fue nada fácil. Mucha violencia intrafamiliar, mucho estrés, mucha ansiedad, puesto que las personas no tenían ni la más mínima idea de lidiar con dicha situación. Y es obvio, ninguno de nosotros estábamos preparados para la magnitud de lo que estábamos enfrentando. Y aun cuando han pasado tanto tiempo, tantos meses, todavía seguimos manejando secuelas de la situación. Ese es el caso que se ha vivido en España y es mi respuesta. Eh, a- Discúlpenos a todos, pero por lo visto tenemos una mala conexión, tiene una mala conexión de que lo saca a cada momento la persona que nos está dirigiendo el conversatorio. Si quieres pasamos con Daniela, que es la encargada, es para ahorrar los tiempos. Daniela, te damos la palabra. Claro que sí, Bexy. Muchas gracias, colegas. Muchas gracias a todos los que se están conectando y nos están escuchando el día de hoy. Bueno, de mi parte, desde Colombia, pues mi ponencia va hacia la violencia de género. Conectándome con lo que estabas diciendo, nosotros también desde la pandemia hemos visto un aumento en este tipo de violencias de género en donde nuestro país cada día las denuncias
aumentan, ¿sí? Pero principalmente me gustaría comentarles a ustedes qué significa la violencia de género, que es algo que se está mencionando o que se está nombrando cada vez más, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de violencia de género, hablamos de ese tipo de violencias que se incrementan en diferentes contextos y situaciones, ¿sí? Y pues hablamos de consecuencias muy graves. Hoy queremos profundizar en salud mental y hablando de este tema que a mí me genera mucha incertidumbre en mi país y sé que en varios de nuestros países se ha presentado, me genera incertidumbre. ¿Por qué? Porque genera mucha consecuencia en salud mental, genera bastante, digamos, desgaste a nivel emocional. Las personas que viven o que son consecuencia de este tipo de situaciones son personas que le temen mucho al futuro o que no tienen ningún plan o ningún proyecto, son personas que normalizan, en mi país se está normalizando mucho la violencia, se está normalizando mucho las malas palabras y en la investigación que estuve haciendo se pronunciaba mucho la historia del conflicto armado. Creo que todos sabemos que Colombia ha tenido una historia muy larga con el conflicto armado y esto pues ha generado que, que erradique tanto la violencia, ¿sí? Que se pronuncie tanto, se alimente tanto, de hecho, algo que nosotros llamamos el machismo. ¿Mm? Pero quiero en este momento, más que todo, mencionar que la violencia no solo es causada hacia las mujeres, aunque sean las más denunciadas. Los hombres en Colombia también son víctimas de violencia, también son víctimas de maltrato, violencia emocional, violencia física, violencia sexual. Lo que pasa es que la diferencia del género masculino, el género masculino de pronto por miedo a ser juzgado, no genera ninguna denuncia o no pronuncia haber sido en algún momento ser víctima de género. Entonces, pues enfatizando un poco más en esto, me gustaría mencionarles a detallado, de acuerdo a lo que yo vi en el tiempo, hace poco, decía que de las llamadas y mensajes recibidos, que fueron 1.434, requirieron atención profunda. De estos, la mitad fueron violencia psicológica y un poco más de la cuarta parte por violencia física. La violencia económica fue el 14% y las denuncias de violencia sexual 5%, patrimonial 4% y la menos denunciada la violencia verbal, algo que a mí me sorprende porque en mi país o en el contexto en el que hemos vivido, se evidencia mucho la violencia verbal. Todo inicia por normalizar esa violencia verbal y a partir de ello, pues se genera una cadena impresionante. Entonces es algo que nosotros debemos tener muy en cuenta porque como dices tú, colega, la salud mental es algo muy importante, muy, muy importante. Si nosotros no tenemos salud mental, no tenemos a dónde ir, ¿sí? No tenemos cómo llevar a cabo una vida saludable. Solamente estamos pasando, naturalizando cosas que no son sanas para nosotros y por eso llegan pues a través de ello muchas cosas, ¿sí? Muchas alteraciones emocionales. Entonces, es algo que para mí ha generado mucho trabajo. Desde la pandemia ha aumentado, las consultas han aumentado por este tipo de violencias y es algo que como psicóloga y como profesional me impacta, ¿sí? Me genera como más trabajo, como que quiero hacer más por este tipo de violencias, que no quiero que más en países como Colombia se siga generando o se siga normalizando este tipo de conductas. Daniela, interesante tu participación y además que es muy actual en estos momentos que estamos viviendo. Bueno, además aprovecho este para pedirles disculpas. La conexión está un poco, digamos, lenta acá en Bogotá. Desde estos días ha sido de mucha lluvia y chubascos y ha habido y el servicio
en general, tanto de eléctrico como de internet, ha estado un poco lento. Entonces, bueno, le pido un poquito de paciencia en ese sentido. Me permito hacer un break antes, Daniela, de hacerte una pregunta y voy a saludar a toda la gente que se conecta a esta hora desde México: Ana Muñoz, Carolina Yarpa Navarrete, quien les manda salud también, Joan Díaz, desde la Facultad de Psicología de UPAR, esto en Jalapa, México. También Silvia Seina, Mao Vicen, Luis Fernando Camacho Paredes, que también nos escribe desde Perú. Igual le envían saludo al psicólogo Luis, profe, saludos, y también Axia Reixa. A todos ustedes, gracias por conectarse, gracias por acompañarnos en este conversatorio que estamos teniendo el día de hoy, súper importante también, y además que lleva como título la importancia de la salud mental, una realidad urgente de atender y un atrevimiento con grandes beneficios. Estamos conversando con 5 exponentes de diferentes países: España, Colombia, México, Perú y Chile. La apertura la abrió la psicóloga Betsy Sanciani, quien tocaba el tema de la violencia psicológica a nivel familiar. En ese momento a mí se me cayó la conexión y le tocó presentar a psicóloga Daniela. Pero Daniela, un poco para que nos comentes en qué grado ha aumentado la violencia de género acá en Colombia con la llegada de esta emergencia sanitaria y todo lo que tiene que ver, Daniela. Bueno, bastante porque al igual que muchos nos tocó entrar en una cuarentena. Entonces ya vienen antecedentes de parejas disfuncionales, de relaciones disfuncionales y hogares con muchas dificultades. Entonces, como yo les mencionaba anteriormente, se viene el normalizar, ¿sí? En diferentes contextos. Vivimos nuestra vida cotidiana y pasamos esto por encima, pasamos esto por alto, pero cuando ya viene la emergencia sanitaria y nos encierran, nos enfrentamos con esa realidad, enfrentamos con esa pareja que escogimos, con ese hogar que consideramos que estaba bien, y empieza, digamos, a dimensión en nuestro país un aumento de llamadas, de solicitudes, de apoyo, frente a la violencia de género. Esto ha sido impresionante. Se han visto en las noticias casos donde mujeres han estado a punto de morir, ¿sí? Feminicidio. Hemos visto de personas que han denunciado con más frecuencia, como les nombraba ahorita, de acuerdo a lo que nos menciona el tiempo. Entonces, ya no vemos solo lo que antes se decía, no, la violencia es solo cuando te hablan mal o cuando te pegan, o la violencia sexual. Ya vemos que hay otros tipos de violencia que han aumentado, el económico, ¿sí? Digamos que más que todo eso, o hemos visto personas que a través de la pandemia pues se han visto hasta sin hogar, ¿no? La misma pareja los saca de la casa y bueno, esto también es asociado a la violencia, a pesar de que muchos dicen que no es así. Disculpa, Marcos, el micrófono. Disculpa, sí. Bueno, Daniela, te quería preguntar, hablando sobre este tema, ¿de qué manera puedes ayudar o orientar a alguien que se encuentra en un estado de negación hacia esta situación de violencia o de maltrato de género? Porque hace algunos años la violencia se focalizaba en la mujer, pero en la actualidad creo que se iguala, según las estadísticas que se manejan a nivel periodístico, de tanto la violencia de mujer como del caballero. Claro que sí, mira, lo más importante
que creo que le ha pasado a muchas culturas, es entender qué es la violencia, es entender qué tipos de violencia es. Entonces, para un caso como estos es darle a comprender que realmente está pasando por una situación difícil, por una situación que va a afectar todas sus áreas, su área laboral, su área personal, ¿sí? Hablamos de salud mental como un principio, ¿sí? Y realmente a veces lo estamos dejando de últimas. Es el último lugar a veces para nosotros. Preferimos, no sé, a veces preferimos ir al odontólogo, preferimos ir al médico y eso, hemos visto que hasta eso nos da pereza cuidar sobre nosotros mismos. Entonces, pienso que en estos casos primordialmente es darle a entender qué es violencia, en qué momento yo puedo reconocer o entender que estoy en una situación que me puede causar trastornos emocionales, que me puede causar alteraciones, y a partir de ello, de, digamos, quitarle ese esquema a la persona de que esto es normalizado, de que esto es natural, ya empezará a hacer un proceso terapéutico. Es importante hacer un proceso de duelo. Todas las situaciones que nosotros pasamos, sí o sí van a pasar por un espacio que nosotros llamamos el duelo, ¿sí? Pero entonces pasa que este tipo de personas que han sido violentadas se quedan mucho en el proceso de negación, ¿sí? Que es la primera etapa. ¿Mm? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos el proceso de negación? Nos preguntamos, ¿pero qué hice mal? ¿Pero por qué me dejó? ¿Pero por qué el hogar se acabó? ¿Pero por qué yo no me aguanté más? ¿Sí? Y ahí es donde se quedan muchos y ahí es donde de verdad yo recomiendo muchísimo que se inicie un proceso psicológico. Es muy importante si nosotros no cerramos ciclos, si nosotros no cerramos este tipo de situaciones por medio de un proceso terapéutico, simplemente vamos a generar algo que es repetir las mismas cadenas de relaciones, ¿sí? Repetir relaciones difíciles, complicadas, maltratadas. Entonces, el cierre es importante para darle una nueva visión a nuestra vida. Escuchamos a Daniela, la psicóloga Daniela, quien estaba tocando la violencia de género. Daniela, muchísimas gracias. Además, tu aporte bien necesario en este tema, pero voy a hacer una pausa aquí porque tengo un par de preguntas para la psicóloga Betsy Sanciani, quien en el momento de hacer las preguntas que hablaba, inició este conversatorio hablando sobre la salud mental. Y Betsy, yo quisiera preguntarte que expusieras con todos los que nos siguen a esta hora en esta plataforma que se conectan con nosotros sobre cómo definirías tú lo que es la salud mental y cómo ha afectado el comportamiento de esta pandemia de población española en la actualidad. La salud mental es el bienestar psicoemocional de todos los seres humanos. Y así como todos los seres humanos cuidamos nuestro aspecto físico, hacemos deporte, cuidamos lo que nos nutre, ejemplo, lo que comemos, también tenemos que abocarnos a cuidar nuestra mente, que es lo más importante que tenemos los seres humanos, pero lamentablemente hasta el momento de la pandemia no lo habíamos tomado en cuenta. En el caso de España, sí, hubo un gran detonante por la pandemia, mucha violencia, pero no hablo violencia físico de golpes, algo que todo el mundo podría ver. Era una violencia psicológica, que nosotros como psicólogos pensamos que es la peor. Muchos intentos de suicidio, muchas personas desesperadas que no sabían cómo actuar y hacer con la magnitud del problema que estaban enfrentando. Como comentaba la colega, la psicóloga Daniela, fue el momento de que todas las personas en un hogar aterrizaron, porque cómo iban a dejar el hogar que habían construido, cómo podían abandonar a la pareja que habían elegido para toda la vida. O sea, era como, entraron como en un proceso de duelo, que no sabían cómo lidiar, porque no tenían las herramientas necesarias
cómo afrontarlo. Y porque la gran mayoría de las personas tienen arraigado falsos mitos de lo que era acudir a un psicólogo o acudir a terapia, porque desde chicos les habían hablado que las personas que acudían a terapia era porque estaban locas. Entonces, era como luchar contra el mito y la situación tan grave, la paranoia social que se desbordó, en la cual estuvimos todos, pero todos inmersos. Era como tenernos que cuidar de un enemigo invisible, que todavía tenemos ese enemigo invisible, porque este enemigo invisible, no podemos olvidar que todavía no hay una vacuna para ser erradicado, una vacuna o una píldora que podamos decir, sí, la tomé, estoy protegido. Entonces, como lo emocional, lo psicoemocional, luchando contra este gran gigante que se nos avecina. Entonces, esto detonó en grandes casos de divorcio aquí en España, en que a nosotros los psicólogos se nos dobló o duplicamos el número de pacientes online, de tener que evaluar estrategia de cómo atender a las personas, porque anteriormente las personas podían escoger una cita y acudir a nuestros consultorios, pero ¿cómo poder acudir a un consultorio? ¿Qué me justificaba o qué me daba a mí la seguridad de que este profesional, este psicólogo que me estaba atendiendo no tenía el COVID-19? ¿Qué me daba seguridad si en este trayecto de salir de mi casa a trasladarme hasta donde este profesional de la psicología no lo podía adquirir en el camino? Entonces, es duro, es duro. Si fue también para nosotros, los psicólogos, que teníamos las herramientas para manejar la parte emocional, también tuvimos que luchar, porque hay que ser honestos. Nosotros también nos vimos sumergidos, nadando en este mar de conflicto, y teníamos la vida vuelta a una ensalada de emociones, al igual que ustedes. No se estén pensando que el hecho de nosotros ser psicólogos, teníamos todo el arma y la solución de todo para nosotros mismos. Esto fue en general, para todos, desde el más chico de la casa, desde el infante, adolescente, padre, madre, abuelo. Aquí nos vimos inmiscuidos todos por igual. Y no es solo el caso de España. Más adelante, en lo que hablen mis colegas, se darán cuenta que esto fue a nivel mundial. Este es mi aporte, Marco. Tan importante y valioso, además. Bueno, muchísimas gracias, Bexis, por tu aporte, además valioso, sobre este tema, sobre lo que tiene que ver con la salud mental. Les recuerdo que estamos teniendo este conversatorio que tiene como tema la importancia de la salud mental, una realidad urgente de atender y un atrevimiento con grandes beneficios. Estábamos conversando con la psicólogo Bexis Anciani y seguido con el psicólogo Daniela. Ahora vamos a conversar con la psicólogo Jenny. Le vamos a dar la bienvenida, además que Jenny reside en la Ciudad de México. Jenny, por cierto que por ahí te estaban saludando Ana Muñoz, quien también se conecta desde México. A toda la gente de México que se conecta, también saludamos a la gente de Perú, a la gente de Chile, a la gente de Venezuela que está conectada, a la gente que nos acompaña desde acá, desde Colombia. Y bueno, Jenny, vamos a escuchar la participación de la psicóloga Jenny, quien nos va a hablar un poco de la salud mental en el desarrollo centrado en los niños y las niñas. Y de verdad que esto es un tema muy, muy minucioso y que también hay que ponerle mucha atención a todos los que nos están escuchando. Jenny, bienvenida y te escuchamos. Muchas gracias, Marco.
Marco, muchísimas gracias a todos también por los saludos. Ahorita me pongo a observar cada uno de los saludos para responderles en interno. Muchísimas gracias y definitivamente el tema que quise abordar el día de hoy, pues son nuestros niños. Nuestros niños, la verdad que la están pasando súper mal y no significa que el resto de las etapas de desarrollo no, pero quisiera puntualizar en esta etapa, que es la etapa que precisamente es una etapa muy bonita. De hecho, es la que para algunos pudiera ser un buen recuerdo y para otros no tanto, ¿verdad? Entonces, hablar de los niños es un tema sin duda complejo, pero que a mí me encanta. A mí me encantan los niños porque son muy auténticos, porque en cada una de sus actitudes y de sus actividades en terapia, yo les digo a mis colegas, yo me vuelvo niña también con ellos, porque trabajar para mí no es trabajo, incluso es divertirme y es jugar con ellos para poder entender sus emociones. Y a qué los invito en esta tarde aquí en México y para todos los países que nos están viendo, a que escuchemos a nuestros niños. Tengamos un momento para estar con ellos, para que también nosotros podamos experimentar esa sensación que ellos están experimentando ahora con esta contingencia. La contingencia ha afectado a muchos, pero a los niños en el sentido de que, bueno, pues ellos quieren jugar, quieren tener contacto con sus iguales, quieren pasarla bien, y entonces hay muchas cosas que no entienden. De hecho, como adultos, todavía estamos como negados a, ya quiero salir, ya quiero ir a fiestas, ya quiero divertirme. ¿Se imaginan cómo le están pasando a los niños cuando los papás solamente dicen y dicen, pero no les explican absolutamente nada de lo que está pasando? Y entonces el niño se pregunta, ¿y ahora por qué no salgo? ¿Por qué ahora no voy a la escuela de manera presencial? ¿Por qué ahora no veo a mis compañeros? ¿Por qué ahora está pasando todo esto y yo tengo que quedarme encerrado en casa? Entonces, el punto aquí es que los niños son tan inteligentes que a veces subestimamos las habilidades de los pequeños. Ellos tienen la habilidad para poder comprender de una manera sencilla y clara lo que nosotros podemos explicar con respecto a todo esto. Sin duda, estaba también observando las estadísticas y 9 de cada 10 padres ha observado que han cambiado las actitudes de sus pequeños. Es decir, están presentando resistencia frente al trabajo escolar, están teniendo rabietas o berrinches, como le llamamos aquí en México, están teniendo actitudes de ya no querer hacer nada, están cansados, están sensibles, están irritables, hay llanto inesperado. Los niños le están pasando realmente muy mal. Entonces, por eso quiero hablar de esta etapa de desarrollo, porque considero que es una etapa muy importante, porque justo estoy en el centro no porque sea más importante que las otras, no, todas las etapas de desarrollo son muy valiosas, pero colocamos en el centro justo porque está conectado con lo que nos habló nuestra psicóloga Betsy y nuestra psicóloga Dani, el contexto en el que se mueven nuestros niños, nuestras familias, implica que estemos pendientes de lo que decimos, de lo que hacemos, porque entonces nuestros niños repetirán esas conductas y también sentirán lo que está sucediendo, a pesar de que tú pienses que no se dan cuenta, los niños se dan cuenta de todo y también experimentan esas situaciones que están atravesando en familia. Esto que platicaron mis colegas, muy bien, por cierto, hacen referencia precisamente de cómo se están moviendo las familias y eso de manera contextual implica un grado en el pequeño impresionante, y que bueno, seguramente más adelante podremos ir platicando de esto. Gracias, Marco. Jenny, muchísimas gracias por tu aporte, de verdad interesante, pero no me voy a despedir de ti porque te tengo un par de preguntas que por acá nos hacen llegar. Y Jenny, qué interesante, ¿cómo observas tú en la actualidad y la prevalencia de los trastornos psicológicos tanto en las niñas como en los niños? Mucho ha sido el impacto, mucho. Pareciera que luego las generaciones anteriores dicen, es que siempre esto ha estado, pero ahora le han colocado un nombre. Este efecto
no teníamos, y por eso estamos como en pro de la salud mental, porque como bien lo dijo Betsy muy claramente, tenemos como esa creencia de que si acudimos al psicólogo es porque estamos locos. Entonces los papás, ¿qué es lo primero que piensan? Es no lleves a tu niño al psicólogo, porque si no pensarán que está loco. Incluso llegan al consultorio y es que no te vean que vienes al psicólogo, ¿no? Entonces realmente no hay cultura de la salud mental, pero es muy importante porque les brinda a los padres de familia las herramientas pertinentes para poder fortalecerlos. Cuando decimos que debemos estar pendiente y observar a nuestros pequeños para apoyarles y fortalecerles, no significa que les vamos a dar todo, porque tampoco se trata de ser niños de cristal, sino que darle las herramientas que le permitan al niño fortalecerse y enfrentarse a su contexto. Y uno de los contextos a los cuales nadie estaba preparado, y menos los niños, es este confinamiento. Y esto ha traído, incluso lo mencioné hace un momento, 9 de cada 10 padres están observando que sus niños están teniendo comportamientos desafiantes, irritables, con rabietas, y han tenido una sintomatología que antes no presentaban, precisamente porque ya los niños se sienten cansados, se sienten que ya no pueden, que ya necesitan salir, ver a los amigos, jugar, y pues es parte de lo que también es importante en su desarrollo, ¿no? Ser niños, simplemente jugar, disfrutarlo, y todo este confinamiento ha traído una revolución en las conductas de nuestros pequeños. Alteraciones sobre todo conductuales y emocionales, Marco. Jenny, ¿cuál según ellos son algunos factores de riesgos que pueden causar afectación en la salud mental de los niños y las niñas? El contexto, Marco. El contexto, sin duda, es el que de alguna u otra manera trae mayor repercusión en nuestro pequeño, en donde se desenvuelve, en donde tienen contacto, es decir, cómo se está moviendo la familia, sus padres, qué tan firmes están siendo con ellos o qué tanto están escuchando a sus pequeños. El contexto familiar es un factor muy importante, que si no se fortalece con la comunicación, con la escucha, con el entendimiento, con otros factores que permiten tener una convivencia sana y pacífica en su medio, esto sin duda, vaya, si es lo contrario, entonces traerá otra afectación. Y seguramente habrá muchos que dicen, no, es que yo viví una situación muy complicada en casa y yo no terminé loco. No lo dudo. Sin embargo, hay muchas situaciones que tal vez en este momento, de manera adulta, no has podido confrontar. No has podido confrontar precisamente porque fue una situación que no trabajaste, que no se llevó en un proceso. Y sobre todo, sin duda, también una de las grandes ventajas que se tiene es que los niños, mientras van creciendo, obviamente van adquiriendo otras habilidades, y estas habilidades también le van permitiendo fortalecerse y poderse confrontar a su medio. Pero también, si no les brindamos las herramientas que le permitan llevar o aligerar esta carga, pues obviamente será un tanto más complejo, pero sin duda la parte contextual y socioemocional. Gracias, Marco. No te escuchamos, Marco. Creo que está teniendo algunas fallas técnicas, Marco. Está teniendo algunas fallas técnicas. Pero... Sí, Marco, ya. Sí, aquí volví.
Estoy de nuevo con ustedes, En Bogotá está cayendo un chaparrón de agua impresionante y obviamente, bueno, tormentas eléctricas, todo esto desencadena en que la señal quede un poco lenta. Bueno, Jenny, pero muchísimas gracias por tu aporte, de verdad. Vamos a continuar, amigos, a todos los que se conectan en el live. Estamos teniendo este conversatorio internacional que lleva por nombre la importancia de la salud mental, una realidad urgente de atender y un atrevimiento con ganas, con grandes beneficios. Hemos conversado ya a Anciani, seguidamente con la psicóloga Daniela de Colombia, y acabamos de escuchar la intervención de la psicóloga Jenny de México, y vamos a continuar. Es el turno de, bueno, el único caballero de este conversatorio, el psicólogo Luis, desde Perú. Luis, y aprovechamos también para saludar a toda la gente que se conecta desde Perú y que aquí hemos visto algunos de sus comentarios, que además muy querido el profesor y el psicólogo Luis. Bueno, Luis, tú nos vas a tocar un tema muy importante. Me siento significado en este tema que vas a tocar, que es la salud mental en los trabajadores. ¿Cómo ha aplicado la salud mental en el desarrollo laboral de los trabajadores, tanto de caballeros o damas, ¿no? Porque también es un tema que repercute en diferentes áreas. Entonces te escuchamos, Luis, y bienvenido. Hola, hola, buenas tardes con todos. Es un gusto estar aquí presente. Un saludo muy cordial para todos mis compatriotas que los veo aquí visualizando, comentando, compartiendo. Gracias, gracias por estar aquí. Un saludo muy cordial a las personas que nos siguen de otros países también. Gracias por estar acompañándonos en este conversatorio internacional. También dedico todo este esfuerzo, este conversatorio que estamos realizando a todas las personas, aquellas personas que fallecieron víctimas del COVID, a todas esas personas que ya no están. Este conversatorio, esta dedicación va para todos ustedes. Sí, como nos dice Marcos, a veces la conexión está fallando. En mi caso también vivo cercano a una zona del aeropuerto donde hay mucho bullicio, muchos megáfonos. Si en algún momento silencio mi micrófono cuando estoy hablando, es por eso, por el bullicio del entorno. Y bueno, respondiendo a la pregunta, sí, netamente yo quiero conversar, dialogar con ustedes acerca de aquel cambio, de aquel periodo de adaptación que estamos viviendo nosotros como trabajadores, y centrándome en el ámbito de educación, los profesionales, docentes, profesores, que en su proceso nos forjaron, tanto en la vida escolar como en la vida universitaria, vivieron un proceso de adaptación total, de cambio total. E incluso, en base a estadísticas, los profesores adultos que oscilan en la edad de 40 a 65 años, la adultez temprana, se han visto muy afectados psicológicamente por este cambio. ¿Por qué? Porque han presentado irritabilidad, ira, estados o procesos de ansiedad, estrés en ciertos momentos y en ciertas etapas, y distintos factores. ¿Pero por qué han presentado esto? Porque el cambio de modalidad presencial a virtual fue un factor muy importante en la educación, creo que en Perú y creo que en todos los países. Aquí, muchos docentes, porque yo hasta octubre del 2020 he trabajado en un colegio, muchos docentes tenían un celular solo para llamar y solo para mensajes, tenían computadora y laptop, nada que ver, redes sociales no les gustaban, y a un mes tuvieron que cambiar todo ello, tuvieron que aprender a crear grupales de WhatsApp para socializar, tuvieron que aprender a crear herramientas virtuales para realizar videollamadas, tuvieron que aprender aprender a ingresar virtualmente a los programas del Estado, como Yo Aprendo en Casa, o los programas del Ministerio de Educación, para de esta forma poder llegar a sus alumnos, poder llegar a las zonas más alejadas. Y ustedes comprenderán que para un público que oscila en la adultez temprana, esto ha sido muy, muy difícil. Y yo me siento muy orgulloso porque a nivel de TICs, de tecnologías, los profesores dieron un gran paso, los profesionales dieron un gran paso hacia adelante, adaptándose
a esta nueva modalidad. Pero aún así, hay muchos profesores que aún están en ese proceso de adaptación. Y comentándolo en mi país, por ejemplo, el Ministerio de Educación lanzó 2 programas actualmente, Te Escucho Docente y Primeros Auxilios Psicológicos, en donde los profesores pueden entrar y pueden recibir el necesario soporte emocional y la ayuda psicológica, para de esta forma, ante cualquier periodo o ante cualquier dificultad emocional, puedan recibir la ayuda. Y yo creo que programas así, gratuitos a nivel psicológico, deben haber en todos los países. Personas que se han sumado y que están apoyando u orientando emocionalmente. Y a nosotros como alumnos, porque yo también he sido alumno universitario, alumno de aula, a muchos de los que nos siguen, que también han sido alumnos, apoyemos a nuestros maestros. Se viraliza muchísimo docentes que no saben cómo compartir un video o no saben apagar su micrófono, y algunos alumnos hacen mofa, hacen burla de ello. No, totalmente errado. Apoyemos a nuestros docentes, apoyémoslos al máximo, apoyemos y respetemos incluso sus horarios de trabajo, porque muchas veces el docente tiene un horario de trabajo y cuando ya no atienden este horario es porque se está dedicando a su familia, a otro trabajo, incluso a sus hijos. Así que tengamos muy en cuenta esto como alumnos para darle la mano a nuestros docentes. Marcos, no te oigo, disculpa. Ahora sí creo que me oyen, ¿no? Ok, Luis, te quería preguntar, abordando el tema de la salud mental en los trabajadores, ¿cómo observas tú en la actualidad, valga la redundancia, en los trabajadores de tu país, de Perú, considerando las reducciones salariales que han habido? Las estadísticas hablan de una reducción salarial y laboral, de lo que tiene que haber. A muchos trabajadores le ha afectado este tema porque pues ganaban un salario mínimo, otros un salario alto, y debido a toda la pandemia, pues a que ha mermado la producción laboral, la producción de materia prima, como este tema ha afectado a los trabajadores de tu país. Gracias por la pregunta. Quiero empezar con una cifra. 34 millones de personas, según el OIT, Organismo Internacional de Trabajo, 34 millones de personas han perdido su puesto laboral en Latinoamérica, siendo 5 los países más afectados: Perú, Chile, Costa Rica, México y Colombia. Aquí tengo presentes ponentes de esos países y sé que ustedes estarán viendo la realidad que se está viviendo en su país. Claro está que emocionalmente perder tu trabajo es un proceso muy fuerte, incluso puede llegar a ser comparado con el proceso de un duelo, de una pérdida de un familiar, un duelo emocional. Es importante destacar que una persona que no tenía el deseo intrínseco de renunciar y pierde su trabajo, pierde a su equipo, pierde a sus compañeros de un día para el otro, es realmente un proceso lleno de frustración, un proceso lleno que hace que la persona sienta y vea todo de forma, en un inicio, muy negativa. Creo que hoy vemos que las personas se han levantado, emprendieron. Muchas discotecas que ya no podían abrir se volvieron centros de abastos aquí en Perú. Muchos emprendimientos que ya no podían laborar por pandemia porque ya no se permitía el acceso a mucha gente, emprendieron en otro rubro, en vender oxígeno, en vender mascarillas, en ver la forma de buscar otro trabajo. Y he aquí
yo me centro en dos grandes rubros. Como lo digo, para empezar, para todas esas personas que perdieron su trabajo, para todas aquellas personas que se sienten frustradas y sienten que no hay un horizonte nuevo. Es momento de emprender, de ver la necesidad de nuestro país o de nuestra ciudad, de nuestro asentamiento y emprender, porque todos siempre vamos a tener una segunda oportunidad y como dice un refrán, donde se cierra una puerta siempre se abrirá una ventana. Y centrándome en las personas que hacen un trabajo home office. ¿A qué me refiero? A las personas que siguen laborando, pero que trabajan desde casa. Traigo unas recomendaciones psicológicas que les puede ayudar muchísimo. Primero, es importante comprender que hoy en día nos hemos vuelto mucho más sedentarios. Nuestro ritmo de vida cambió radicalmente. Por eso, la recomendación para todas aquellas personas que realizan un trabajo desde casa, para que no sufran a mediano plazo dificultades psicológicas, una primera recomendación es buscar o adecuar un lugar de trabajo en tu casa, donde te sientas cómodo. No importa si solo hay una silla y una mesa. Si tú allí te sientes cómodo y acorde, podrás trabajar de forma idónea, de forma adecuada. Yo sé que muchos dirán, no, pero mi casa es chiquita, viven 10 personas, pero siempre hay un lugar. Por ejemplo, en mi casa pequeña, en un sitio que teníamos como almacén, lo he podido adaptar como mi oficina, como podrán ver en la cámara. Otra recomendación es también siempre tener una agenda a la mano, una agenda donde distribuyas lo que vas a realizar y lo que no vas a realizar, para al finalizar tu horario del día, sepas lo que no realizaste, puedas moverlo otro día o puedas ver aquello que realizaste correctamente. También, para que el trabajo desde casa no se vuelva muy cargado, muy pesado, se recomienda que la persona cuando envíe un trabajo o una información lo haga desde un correo electrónico, ya sea a la empresa o ya sea a su compañero. Porque enviar un trabajo o enviar una información por WhatsApp o por Facebook logra que la persona se quede conversando, se distraiga y a la hora que su horario laboral terminó, sigue allí cargado de trabajo, lo que le lleva a frustrarse, lo que le lleva a tener una constante irritabilidad con esta nueva modalidad de trabajar en casa. Y por último, es muy importante siempre tener un horario de desconexión. No porque trabajo en casa, trabajo todo el día. Debe haber un horario en el cual nos desconectamos, nos dedicamos a nuestra familia, a nuestros hijos, los cuales no podemos descuidarlos, a nuestra pareja. Un horario en donde uno dice, bueno, trabajo hasta aquí nomás, apago mi celular, apago mi laptop, cierro mi agenda, es momento de dedicarme a mi familia. Estos consejos psicológicos los he traído para todas aquellas personas que laboran, que han creado su oficina desde casa y para que a corto o mediano plazo no presenten dificultades emocionales. Gracias. Bueno, muchísimas gracias al psicólogo Luis, representando a Perú en este que estamos teniendo el día de hoy, un conversatorio internacional que lleva por nombre La importancia de la salud mental, una realidad urgente de atender y un atrevimiento con grandes beneficios. Saludamos a todos los que se conectan a esta hora desde Perú, desde España, México, Chile, Venezuela, Colombia. Gracias por acompañarnos en este conversatorio, además que ha sido pero muy beneficioso para todos los que estamos acá. Vamos a continuar a hablar a exponer a la psicóloga Alejandra en representación de Chile. Ella nos va a hablar sobre un tema bien interesante, además que es la psicología desde una perspectiva cognitiva conductual. Alejandra, bienvenidas a este conversatorio. Y entonces escucho además tu aporte bien valedero para este conversatorio internacional que estás teniendo. Muchas gracias, Marco. Bienvenidos, mis saludos para todas las personas que se están conectando desde mi país, Chile, desde Colombia, Venezuela, desde México, España, Perú y también desde otros países, me imagino. ¿Ya? Bueno,
el tema que voy a hablar yo, ¿cierto? Es de la psicología cognitiva conductual. Muchos de ustedes se estarán preguntando a lo mejor qué es la psicología cognitiva conductual, qué es el enfoque. Es uno de los muchos enfoques que se utilizan en psicología, ¿ya? Y es un enfoque que tiene las siguientes particularidades. Es un enfoque que, como dice, ¿cierto?, trabaja con el pensamiento y con la conducta, ¿ya? Y es un enfoque que tiene resultados buenos y a corto plazo, ¿ya? Yo lo utilizo mucho en la consulta, y me gusta por eso, porque tiene muchos beneficios, ¿ya? Obviamente depende mucho del motivo de consulta que traiga la persona, pero sí es algo que se puede aplicar al menos en hartas áreas, ¿ya? Ahora, cuando hablamos en cuanto a la salud mental, acá en Chile sí ha ocurrido mucho esto de que han aumentado mucho los trastornos, me han llegado muchas personas con ansiedad, depresión, trastornos adaptativos también, porque esto fue algo que nos cambió de la noche a la mañana, ¿cierto? De repente tuvimos que encerrarnos, de repente tuvimos que tener cuarentenas, cuidarnos, ¿cierto?, acerca de no contagiarnos, entonces fue algo muy complicado para todos. No estábamos acostumbrados a estar encerrados. A lo mejor la primera semana, bien, no voy a ir a clases presenciales o no tengo que ir al trabajo, voy a estar desde la casa, segunda semana lo mismo, tercera semana, ya cuarta semana todos queríamos salir, ¿ya? Y nunca pensamos que iba a durar tanto esto de la pandemia, pero fue una realidad, ¿ya? Ahora, según las estadísticas, 1 de 4 personas en el mundo sufre trastornos mentales, ¿ya? En Chile, el 40% de la población está experimentando síntomas leves de ansiedad y el 23% depresión, consecuencias de aislamiento social, ya producto de la pandemia. Entonces, realmente vemos el incremento de las consultas para los psicólogos, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el problema de ir al psicólogo? Tal como decía Betsy, muchas veces, ¿cierto?, se dice que el psicólogo es para las personas locas, pero no es así, ¿ya? Además de esa dificultad por esa etiqueta que se les pone a las personas que van al psicólogo, hay otra dificultad, y es que cuando nosotros vamos al psicólogo nos tenemos que enfrentar con nosotros mismos, ¿ya? Cuando nosotros vamos a un médico, el tratamiento es súper objetivo. Vamos, decimos cuál es el síntoma, nos toman exámenes y podemos tener una respuesta súper concreta, nos medican algo, ¿cierto? Y esa es la solución y es todo. Cuando yo voy al psicólogo, tengo que enfrentarme conmigo mismo. El trabajo acá es mutuo y depende mucho de la persona que va. Entonces, por ejemplo, yo tengo pacientes, ¿cierto?, de que han vivido toda una vida a lo mejor con alguna mecanismo de comportamiento, ¿cierto? O a veces siendo como muy ansiosos, etcétera. ¿Y qué es lo que hay que hacer aquí? A veces hay que quebrar parámetros o costumbres de toda la vida para sentirse mejor, ¿ya? Y eso es algo difícil para cualquiera, ¿ya? Es difícil tanto para las personas como también para mí. Nosotros como psicólogos no seguimos siendo personas y también tenemos, por supuesto, cosas que mejorar, ¿ya? En cuanto a lo que decía Luis también, ¿cierto? En cuanto a cuidarse, ¿cierto? Y a las áreas del trabajo, era lo mismo, ¿cierto? Trabajar desde la casa al principio fue como, oh, bien, pero después vimos que la vida personal se estaba mezclando con la vida laboral. Y vemos que el trabajo nos estaba consumiendo la vida. Y eso también ha sido un motivo de consulta muy frecuente hoy en día, ¿ya? Así que, bueno, realmente la psicología cognitiva conductual o este enfoque, porque es parte de la psicología, ¿de qué trata? Trata de, si pudiésemos, por así decir, fragmentar la psicología, por ejemplo, el cuerpo humano, decimos que tenemos nuestra cabeza, nuestros brazos, ¿cierto?, nuestras piernas, etc. Cuando hablamos de psicología, hablamos de pensamientos, hablamos de emociones, ¿cierto?, hablamos de acciones, de comportamiento. Y la psicología cognitivo-conductual trabaja con eso, con los pensamientos, la modificación o el reemplazo de pensamientos, con la modificación de la conducta, ¿ya? Y con la modificación también, ¿cierto?, bueno, de las emociones que en realidad son consecuencias muchas veces de los pensamientos y de las conductas, ¿ya? Y cuando hacemos un cambio ahí, vemos que podemos tener cosas diferentes en nuestras vidas, porque si hacemos siempre lo mismo, si pensamos siempre lo mismo, si sentimos siempre lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Pero si hacemos un quiebre en ese paradigma, ¿cierto?,
podemos ver de que en realidad la vida puede cambiar y puede ser mucho más satisfactoria. Siempre he dicho, la salud física es súper importante, pero la salud mental también es importante, porque nosotros no somos cuerpos, no somos cuerpos inertes. De hecho, si fuésemos cuerpos inertes, ni siquiera tendríamos la necesidad de ir a un médico, porque entonces nuestro cuerpo no funcionaría y nos fallaría, ¿ya? Somos mente, somos emociones, somos personas, somos creencias, ¿ya? Y esa parte de nosotros es importante poder trabajarla, poder cuidarla también, ¿ya? Muchas veces hasta nos enfermamos físicamente por las cosas que sentimos o por las cosas que evitamos sentir. Nosotros los psicólogos lo llamamos como somatización, ¿ya? Ese es el término. ¿Pero qué significa eso? Eso significa que cuando yo estoy muy estresado, por ejemplo, me duele la cabeza, tengo tensión muscular. Eso significa, por ejemplo, de cuando yo estoy muy deprimido, me enfermo, y hay un ejemplo súper concreto, por ejemplo, la depresión, ¿ya? En la depresión, cuando nosotros estamos deprimidos, se activa una hormona que se llama cortisol. ¿Qué hace esta hormona neurotransmisor? Es decir, esta sustancia nos sirve para enfrentar las situaciones de estrés, ¿ya? Pero a la vez tiene como algo negativo, ¿cierto? Como los medicamentos que a veces nos dan y nos ayudan en algo, pero por otra parte como que perjudica otra área, ¿ya? Es lo mismo acá. ¿Y cuál es esa adversidad o ese efecto negativo en nuestros cuerpos? Es que el cortisol debilita nuestro sistema inmunológico. Entonces, por lo tanto, quedamos muy expuestos a enfermedades físicas. Por ejemplo, cuando estamos estresados o deprimidos, nos resfriamos más, ¿ya? Nos duele la cabeza, estamos más cansados a veces, incluso hay estudios que dicen que se pueden desarrollar hasta cáncer. ¿Por qué? Porque nuestras defensas, bajan. Entonces estamos más propensos a todo ese tipo de enfermedades. Recordemos que somos seres biopsicosociales, formados psicológicamente, físicamente, y vivimos dentro de un entorno, una sociedad. Y todas esas partes son súper importantes y esenciales, ¿ya? Eso. Alejandra, interesante el aporte que hace, además de todo lo que tiene que ver con la conducta cognitiva y todo lo que concierne a lo que tiene que ver el equilibrio de la mente con el cuerpo. Me hago un espacio para leer un comentario que realiza Carolina Jarpa Navarrete, que dice: esta pandemia demostró que los países están muy desocupados de salud mental, dejando a la deriva a las personas. Los centros de salud dejaron de atender y así las personas se ver un poco la conducta cognitiva. También es importante abordar una pregunta: ¿en qué condiciones de salud mental pueden ser abordadas desde este enfoque de que tú hablas de la conducta cognitiva? Ok, bueno, antes de responder la pregunta, quiero saludar a Carolina y darle gracias por su comentario. Realmente es una realidad en Chile, ¿ya? Lamentablemente, los centros de salud pública, los psicólogos dejaron de atender. El área privada se ha visto con más demandas, ¿ya? El área privada ha innovado más con el tema de las teleconsultas, las llamadas de teléfono. Si bien el gobierno tiene a disposición llamadas, ¿cierto? Como un número donde pueden llamar y comunicarse con psicólogos, los psicólogos a nivel público no están atendiendo, ¿ya? Y eso a la vez hace que las personas acudan más a la consulta privada, y por supuesto esto trae consecuencias como el desequilibrio de la economía, ya en los hogares, y no es un tiempo en que las personas pueden decir a lo mejor, ya yo tengo como para gastar más. Y por otra parte, lamentablemente, hay personas que no pueden consultar porque no tienen los recursos, y es lamentable, ¿ya? A pesar de que en Chile pudimos darnos cuenta de que la salud mental era súper importante porque aumentaron muchos casos, al menos se pudo visualizar de que sí, de que es un área que está muy carente, que un psicólogo, un profesional de la salud mental te atienda una vez al mes,
no es posible y no es para nada tingente, ¿sí? Pero esperemos que podamos ir mejorando eso, ¿cierto? Al igual que como los clichés o el miedo de ir al psicólogo. Ahora, respecto a la pregunta que me haces, muchas cosas se pueden tratar con el enfoque cognitivo-conductual. Por ejemplo, la ansiedad, la depresión, la fobia, incluso el tema de lo, como hablaban anteriormente mis colegas, ¿cierto? La violencia intrafamiliar, la violencia de género, con los niños, etcétera, ¿ya? ¿Por qué? Porque este enfoque es como aprender haciendo, ¿ya? A las personas que acuden acá, además de hacerles ver a lo mejor algunas distorsiones que tienen o algunos errores en el pensamiento o algunas cosas que ven ellos, pero que de afuera se ve diferente, ¿cierto? También se les pide a muchos hacer tareas. Esta es una psicología muy conocida y siempre desde la tarea, ¿cierto? ¿Para qué? Para cambiar la conducta y cambiar el pensamiento. Por ejemplo, cuando tenemos a alguien que está con una ansiedad fuerte, ya muy ansioso. ¿Y qué es ansiedad? Ansiedad es el exceso de futuro, ¿cierto? Yo estoy aquí en el presente y resulta que estoy pensando en mañana. Ya estoy planificando el día de mañana. Y a veces no es el día de mañana, a veces es la próxima semana, a veces es la Navidad, a veces es el próximo año. ¿Ya? Y todo eso me pone muy ansioso. ¿Por qué? Porque eso solamente está en mi mente. ¿Ya? Porque lo único que tengo es el presente. El futuro es incierto. Podemos hacer cosas, ¿ya? Para poder forjar un futuro, pero no podemos hacer cosas para controlar el futuro completamente. Entonces, ¿qué es lo que, por ejemplo, yo le digo aquí a mis pacientes? Ok, vive el presente. ¿Y cómo vamos a hacer para vivir el presente? ¿Ya? Primero, cuando se te vengan los pensamientos del futuro, no los vamos a decir como, boom, desaparezcan. No, los vamos a reemplazar, ¿ya? Esa es una manera más fácil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, digamos de que a lo mejor, primero es importante, ¿cierto? Cuando nosotros vamos al médico, tenemos cosas súper objetivas y súper tangibles. Tenemos exámenes, tenemos alteraciones de vitaminas, a lo mejor tenemos resultados objetivos. Cuando uno va al psicólogo, las cosas no son tan objetivas, ¿cierto? Porque son intangibles, ¿ya? Pero por eso tenemos que ponerlo primero al frente. ¿Para qué? Para reconocerlo. Por ejemplo, reconocer que a mí me pasa esto. Lo primero es reconocer, a lo mejor, sí, la verdad es que yo soy una persona que tiende a ser bastante ansiosa, ¿ya? Y luego, desde ahí podemos comenzar a decir, por ejemplo, el tema de los pensamientos. Si yo estoy pensando en mañana, decir, ok, no, esto no está bien, decírmelo, darme autoinstrucciones, decir, ok, esto no está bien, yo tengo que pensar ahora, porque si pienso en el futuro, en realidad voy a seguir sintiéndome mal, ¿ya? Eso al principio puede verse muy forzado, pero después con el tiempo, si seguimos practicándolo y nos esforzamos, podemos hacerlo parte de nuestra vida. Por ejemplo, también en la violencia de género, lo que hablaba mi colega Dani, ¿cierto? También se puede utilizar este enfoque, ¿ya? ¿Cómo? Primero, viendo, ¿cierto? Citando a las personas. Después, haciendo ver cuál es el problema y qué puede contribuir cada uno para que haya una solución. En caso, por supuesto, que quieran continuar y que no sea algo muy, muy grave, porque a veces la violencia de género igual viene de ambos, ¿ya? He tenido casos así. Y siempre hay que preguntarse qué es lo que tengo que hacer yo, porque uno siempre tiende a preguntarse qué es lo que tiene que hacer él o ella. Siempre es como el otro hace mal, pero ¿qué es lo que hago yo para contribuir al problema? ¿Qué hago yo para contribuir a la dinámica? Entonces, cuando comienzo a preguntarme qué puedo hacer yo y qué puedo mejorar yo, las cosas cambian, ¿ya? Lo mismo cuando uno acude a una psicoterapia individual, a ver problemas como ansiedad, como fobia, etcétera, como depresión, uno tiene que decir como qué es lo que yo puedo hacer, ¿ya? No es fácil, es un trabajo que tiene que hacer la persona y por eso no es fácil, pero se puede, ¿ya? Y bueno, por otra parte, y ya para ir finalizando, por ejemplo, los trastornos depresivos, que en Chile al menos son altos los índices de depresión, ¿cómo podemos hacerlo con este enfoque? Yo siempre que tengo personas ya que me llegan con este tipo de patología, la idea aquí es activarlos. Entonces, por ejemplo, a mí me dicen, no, es que yo quiero estar todo el día en la cama, no me puedo levantar, no puedo hacer ni siquiera las cosas básicas. Ok, vamos a quebrar los paradigmas. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero es levantarse, abrir las cortinas. ¿Por qué?
porque somos seres diurnos, ¿ya? Nosotros estamos diseñados para ser productivos de día y para dormir de noche. De hecho, a nivel cerebral, químico, hay sustancias que nosotros en la noche segregamos, ¿cierto? Y que nos hacen dormir. Entonces les digo, por ejemplo, ya, esta semana vas a abrir las cortinas y te vas a levantar, de poquito en poquito. Y ya con el tiempo las personas son capaces de poder activarse, ¿cierto? Pero es siempre ir avanzando de poco y por supuesto un trabajo que los tiene que hacer la persona. Eso, Marco, muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandra, por tu intervención, de verdad muy nutrida y además interesante, que lo que tiene que ver con la conducta cognitiva, con todo este tema. Alejandra, el internacional que hemos tenido el día de hoy, que la importancia mental, una realidad urgente de atender y un atrevimiento con grandes beneficios. De verdad que de la psicología a nivel internacional, por España la psicóloga Betsy Sancianis, por Colombia la psicóloga Daniela, por México Jenny. Yo no sé si de pronto cada uno en un tiempo resumido que tiene que ver cada en su especialidad, lo que tiene que ver ya para cerrar, no sé si me oyen. ¿Me oyen? ¿Me oyen? Bueno, que les estaba comentando a todos ustedes, al panel, que un resumen ya final de lo que tiene que ver el primer conversatorio sobre los temas que se han abordado, cada uno muy reducido, que cada uno me explique ya un mensaje final de lo que tiene que ver de la conducta psicológica en el área laboral, en el área intrafamiliar, en el área de los niños, en el área cognitiva. Betsy, te escucho. Bueno, que las personas tenemos que tomar conciencia de la gran importancia que tiene nuestra salud mental. Ese es mi aporte para el conversacional. Gracias, Marcos. Daniela. Gracias, Marcos. Bueno, mi aporte es más que todo a invitarlos a que no tengan miedo a asistir a una consulta psicológica, ¿sí? A que se acerquen a estos espacios, como decían mis colegas, a encontrarse consigo mismos, ¿sí? Este es el principio para un buen bienestar, este es el principio para construir mejores culturas, mejores países y ya no tener que extender tantas cifras, sino poder trabajar en prevención, porque hay muchas cosas o muchos temas que hablamos hoy que se pueden prevenir. Entonces, mi invitación es que asistan a consultas psicológicas si ven que hay alguna alteración, alguna situación que necesiten trabajar.
es bueno trabajarlo con un profesional. Muchísimas gracias, Daniela. Jenny, tu aporte final, entonces, para lo que tiene que ver con la salud de los niños, el desarrollo de los niños y las niñas en el hogar, además que también forman parte fundamental del hogar. Muchas gracias, Marco. Prácticamente el que escuchemos a nuestros pequeños, observemos realmente las conductas. Considero, y creo que los colegas no me dejarán mentir, que si cuidamos a nuestros niños y los fortalecemos, podremos más adelante evitar situaciones de riesgo. Podremos evitar situaciones que emocionalmente no han podido confrontar de adultos. Siempre les digo a mis pacientes, hagamos niños fuertes, porque reparar adultos es un tanto más complejo. Cuidemos a nuestros niños, cuidemos la salud mental de ellos, como bien lo mencionaste, Marco, son la sonrisa de la familia, son espontáneos, en cualquier momento nos sacan prácticamente con sus habilidades innatas una sonrisa y nos llenan porque ellos simplemente viven conforme en ese momento ellos consideran prudecerlo y en algunas ocasiones no lo son tanto, precisamente las conocen, están en ese proceso. Así que de manera muy general, cuidemos a nuestros niños, acudamos a un especialista en salud mental, porque entonces, si no lo hacemos ahora, que podemos hacer muchos cambios y fortalecernos, más adelante podemos tener grandes complicaciones, como ya lo mencionaron nuestros compañeros, ansiedad, depresión, violencia, y bueno, podemos evitar muchas situaciones desde aquí si empezamos creyendo en la salud mental y en los profesionales que se preparan día a día para brindarte herramientas y poderte fortalecer como ser humano. Gracias, Marco. Muchísimas gracias, Jenny. Muy completo tu resumen. Y bueno, Luis, tu aporte final para todos esos trabajadores, empleadores, de alguna manera u otra se vieron afectados durante todo este año, que además no ha sido nada fácil. Personas que se quedaron sin empleo, muchas empresas cerraron. Entonces, tu lógico para este tema de los trabajadores. Muy bien, gracias, Marcos. Dos palabras, rompamos barreras y acudamos a nivel psicológico a cuando necesitemos ayuda. Rompamos los tabúes y aquellos miedos de que no, al psicólogo yo no voy, van a decir que estoy loco, que van a decir no. El psicólogo es tan necesario como lo es un dentista o como lo es un doctor o como lo es un arquitecto. Rompamos esas barreras para que podamos, como profesores, como trabajadores, como seres humanos, saber cuándo necesitamos ayuda. Y este conversatorio creo que es la más clara muestra de romper barreras. Gracias a este conversatorio hemos relacionado con México, Chile, España, Colombia, Perú, y así de esta forma, como hemos roto esas barreras y nos hemos reunido, nosotros como personas, trabajadores, rompamos barreras y acudamos a la ayuda psicológica cada vez que sea necesario. Por mi parte, ha sido un gusto compartir con todos ustedes, con personas de otros países. El psicólogo Luis Antonio Ríos García les agradece de todo corazón por su presencia. Creo que se le fue la conexión a Marcos, pero ya para ir finalizando voy a continuar yo. En realidad es lo mismo que mis compañeros, que mis colegas, atrévanse a ir al psicólogo. Recordemos que nuestra mente ya guía muchas cosas de nuestras vidas, nos ayuda a tomar decisiones en la elección de pareja, el trabajo, muchas cosas, ya la crianza de nuestros niños, la casa en la que vivo, cómo la ordeno, la que quiero, la casa que quiero, las cosas que compro, cómo distribuyo mis finanzas, etcétera. Ya nuestra salud mental, nuestra mente es una parte íntegra de nuestro cuerpo que guía muchas de las decisiones o todas las decisiones de nuestra vida. Entonces hay que cuidarlas, ¿ya? Vayamos al psicólogo. Yo sé que no es fácil, hay que atreverse porque uno va y se encuentra con uno mismo. Siempre le he dicho a mis pacientes, cuando uno viene acá a la consulta, esto es igual que ir al médico.
Cuando uno va a una consulta con un médico, a veces duele porque te inyectan, porque te ponen suero, etcétera. Otras veces no duelen porque solamente te revisan, ¿cierto? Y es lo mismo acá. A veces acá hablamos cosas que duelen, ¿ya? Cosas que me ponen ansioso, cosas de que me hacen llorar, y otras veces no. Pero con el tiempo vamos encontrando sentido y vamos convirtiéndonos en mejores personas, ¿ya? Y nos vamos sintiendo mejor. ¿Me No oyen? esperemos a estar en una situación extrema, como que la ansiedad ya me está haciendo doler la cabeza, como que la depresión ya no me deja hacer mis cosas de la vida diaria, para pedir ayuda. Pedir ayuda no es malo, y para eso estamos acá nosotros, los profesionales de la salud mental, para poder apoyarlos. Bueno, nuevamente Marcos se nos queda sin conexión. ¿Ya me escuchan ahora? Bueno, creo que a Marco le está fallando un poco. Bueno, creo que nos vamos a despedir. Realmente en Colombia está cayendo un aguacero, como dicen acá, hay tormenta y posiblemente eso es lo que le está pasando a nuestro presentador. Entonces, me encargué del cierre, apoyando que el clima está impresionante, pero creo que todos estamos muy agradecidos, esperábamos mucho este momento y queremos que este momento se repita muchas veces. Nuestro aporte, nuestro trabajo juntos, uniéndonos desde varios países y con un mismo fin que es la salud mental, creo que hemos logrado lo que hemos tenido en expectativa todo este tiempo. Gracias a todas las personas que han estado acá presentes, gracias a los que han participado. Y bueno, les invitamos a que sigan muy pendientes porque vienen grandes proyectos entre estos países unidos y entre la psicología para ustedes. ¿Me oyen? Ahora sí. Sí. Bueno, quería darles las gracias a todos ustedes, a los que se conectaron. Gracias, porque bueno, acá la señal no está muy buena. Como ya les comentaba, estamos teniendo fuertes tormentas. El mundo de verdad nos está demandando muchísimas cosas a nivel, solamente a nivel psicológico, sino a nivel en todos los aspectos. Nos ha tocado reinventarnos. Para un inmenso placer haberles acompañado a todos los que se conectaron desde España, desde Venezuela, Colombia, Chile, Perú, México y de todos los países donde se conectaron. Yo creo que esto va a ser una ventana que va a abrir muchos caminos para tanto ustedes como psicólogos, como nosotros desde la parte comunicacional periodística, también nos permita valernos de herramientas necesarias y compartirlas con tanta gente que está ávida de herramientas necesarias para enfrentar cada situación familiar, personal. Y de verdad que para mí también ha sido una gran expectativa y un gran honor haberles acompañado a ustedes. Muchísimas gracias por cuenta para este conversatorio internacional, que de seguro se nos va a ser el primero y va a haber muchísimos más. Y de verdad que para mí ha sido un inmenso placer acompañarles en esta velada. Muchas gracias por tu apoyo, Marcos. Muchas gracias a todos. Y desde Perú les mando un fuerte abrazo a todas las personas, a todos los que nos siguieron. Dios me los bendiga enormemente a todos.
Gracias, Marco, por tu compañía y gracias a todos por acompañarnos en este proyecto. Chao, muchas gracias. Muchísimas gracias desde México, les mando un abrazo, gracias Marco y gracias a todos los que hicieron posible también esta videoconferencia. Muchísimas gracias.